Saludos, somos el grupo número 10 del curso Psicología Social. El grupo está conformado por la compañera María Estela Anaya, Johnny González Ospina, William Triana Cordero y quien les habla, Lila Margarita Correa. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, la perspectiva de la psicología social. Vamos a socializar el tema, para cada uno habrá una pregunta y tendrán 5 minutos para responderla. Iniciamos con la pregunta número 1. ¿En qué se enfoca el autor de la lectura Soto MR 2006 para María Estela? Bueno, los autores se enfocan más en explicar el desarrollo de la ciencia como un campo de conocimiento separado de la filosofía y cómo la ideología y la psicología social difieren del conocimiento y del comportamiento humano. También hay aspectos ideológicos en la formación psicológica. Se enfocan también en aspectos epistemológicos, ideológicos y cómo en el campo de conocimiento tienen en cuenta aspectos también sociohistóricos que posibilitan la adquisición de conocimientos de carácter metodológicamente limitado y positivista. También puedo decir que se enfocan más en explicar el desarrollo de la ciencia como un campo de conocimiento independiente de la filosofía y de la psicología social. Perfecto, compañera. Continuamos entonces con la pregunta número 2 para el compañero Johnny González. ¿Cuáles son algunos de los postulados del paradigma emergente de la psicología social en Latinoamérica? Bueno, sí, compañera. Pues una vez realizando la lectura y ya mirando la psicología en América Latina, uno de los postulados que son 12 postulados a los cuales el autor Soto nos dio a conocer sobre el psicólogo como lo que debe vivenciar, digamos, dentro de una sociedad o una cultura como tal, que es muy diferente a la cultura latinoamericana, la europea, o la de los Estados Unidos. De conforme a eso también se basó la psicología según el autor Soto. Entonces, un postulado que es de carácter histórico de la psicología, cómo reconocer la psicología como ciencia, donde se basaron, digamos, como en unos datos históricos referente a la psicología y a la ciencia, y también adhiere a la filosofía como tal. Bueno, la realidad. Soto decía que la realidad es una construcción cotidiana dialéctica, simbólica, que debe orientar a estudios psicológicos. Entonces, con base a esto, decimos que es una realidad cotidiana. ¿Y por qué una realidad cotidiana? Porque tiene que ver más como en lo económico, lo social, lo cultural. Conforme, como ejemplo, digamos, en una sociedad, en un municipio, conforme a la economía, a la sociedad, todos esos atributos, se conforma, digamos, la situación social. También nos hablaba de la psicología no es una ciencia objetiva, de manera de las ciencias naturales. No nos habla más como de una ciencia científica, sino que algo como sucede, una ciencia más como natural. Es lo que nosotros hacemos diariamente. Se basa más como el autor Soto. Bueno, también nos habla del reconocimiento de carácter activo de los seres humanos, que son los considerados como actores y constructores de la realidad. La investigación psicológica tiene sujetos. Uno de esos sujetos es uno el investigador externo y otro el investigador interno. Más nos habla, digamos, como en realidad de la persona como tal, digamos, como debe ser, y el entorno como tal, que es el externo, de la sociedad que lo rodea. Bueno, también nos habla de la necesidad de incluir el estudio psicológico desde el punto de vista de oprimidos, lo cual supone no hacer solamente la psicología desde la perspectiva del hombre promedio. Entonces, aquí nos habla más como del estudio de la psicología desde el punto de vista de los actores, como no más de lo oprimido, sino de la psicología como tal social de Latinoamérica. Y también nos habla de la psicología aquí en Colombia. Y él nos decía que se vive como una crisis, que conforme a esa crisis que vive aquí en la sociedad colombiana, se conforma la psicología. Ahí fue donde los autores de la
las primeras psicología en Latinoamérica y psicología se basaron con base a la crisis. Entonces, con base a la crisis de la sociedad, como bien lo dice él, se vive una guerra interna aquí en Colombia. Conforme a esa crisis, se basó él para crear todas las teorías del psicoanálisis, de la conducta del ser humano, conforme a esta cultura aquí de la sociedad colombiana. El conflicto es también nos decía que el conflicto es parte de la acción humana, por lo tanto, es el estudio de ser incluido el gen del objeto de la psicología. Entonces, sabemos que en todo, digamos, en toda sociedad hay conflictos. Entonces, nos decía que el conflicto es la acción humana, por lo tanto, es debido al estudio. Se debe incluir, digamos, en el estudio cuando usted va a mirar los comportamientos del ser humano con base a la psicología latinoamericana y hablaba también de la psicología europea, que no es lo mismo ya porque la psicología latinoamericana pues, fue como importadora. No exportó, sino que importó conocimiento desde las culturas de Estados Unidos, de las Islas Británicas, entonces más como todo ese conocimiento. Estos fueron algunos. Siga, compañero. Bien, compañero Johnny, bastante amplia su síntesis. Entonces continuamos con la tercera pregunta para el compañero William Triana. ¿En qué se enfoca el autor en la lectura Bocanegra AK, Prado M, Prieto R y Neira J 2017? Bueno, compañera, se enfoca y lo que quiere resaltar es el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. ¿Sí? Argumenta el papel del psicólogo social en Colombia para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Pone como ejes fundamentales, transversales, la importancia y los campos en los cuales el psicólogo social tiene una intervención y tiene un impacto, ¿sí? Pues porque definitivamente lo que se genera es eso cuando se ingresa a un campo, a generar un estudio, entonces generar un impacto a la comunidad, un impacto ambiental. Entonces, en esta lectura decía, pues, un impacto biótico, abiótico y comunal. Desde una vista más centrada, pues ya lo que quieren, pues, como recalcar también es como la promoción de la salud mental, atención a las víctimas del conflicto y un bienestar social con un enfoque diferencial, ya propuesto, pues, como a todas las comunidades, sabiendo ya lo que habían dicho los compañeros, pues como refiriéndose a los otros autores, pues desde unos temas más históricos, socioculturales, que vienen pues como desde atrás, haciendo pues como uso de todos los recursos que ya tienen las comunidades culturales y todo lo que han venido pasando, pero pensando en pro de siempre generar un bienestar emocional y un bienestar para la comunidad en la que se ingresa. Gracias, compañera. Bien, compañero. Bueno, entonces continúo entonces con una pequeña síntesis, teniendo en cuenta las lecturas ya vistas y propuestas en contexto aquí con ustedes, compañeros. Puedo decir que la historia de la psicología pasó por una situación difícil en sus inicios, tuvo que aguantar críticas y además de eso, sometida a órdenes que iban en contra de sus ideales. La psicología social en Latinoamérica, la cual todavía no había logrado despegar como un saber propio o autónomo, por motivos que iban desde por falta de recursos, inestabilidad política, tenía otro tipo de crisis. Pero no todo, esa crisis no fue del todo malo, puesto que a raíz de esa misma crisis, la psicología social en Latinoamérica fue impulsada a crear sus propias teorías dominantes, las cuales fluyeron en su afán en querer de salir de la crisis. En esta lectura, el autor resalta mucho las ideas y el compromiso del filósofo y psicólogo Martín Baró por encontrar y entender los pensamientos del hoy, de cómo
cómo era la metodología que se manejaba distinta en los años 50 y 60 en sus inicios. Para surgir, puesto que para sus inicios la psicología no era muy reconocida, y es así como en esta lectura de Soto vemos el compromiso por mejorar la calidad de vida de muchos y muchas. Ahora bien, con respecto a la lectura de Bocanegra, Prado, Prieto y Neira, nos habla del quehacer del psicólogo social en Colombia, teniendo en cuenta la realidad del hoy y de todo lo que acarreaba enfrentar una situación de esas. Eso significaba que debían trabajar por buscar e implementar metodologías para enfrentar la realidad. Esto incluía que el psicólogo debía estar formado, o mejor dicho, capacitado para enfrentarla y saber cómo llegar a abordar una problemática social que se le presentara. Lo que nos dice el autor es que Colombia debe invertir más para que en las escuelas se formen psicólogos, y no solamente el psicólogo profesional, sino que ese psicólogo venga con valores éticos, con mucho profesionalismo, porque es de esa manera, y analizando y estudiando las problemáticas, como se encuentran los autores que influyen en las problemáticas en sí y cómo abordarlas. Entonces, esto es como de todo lo que nos hablan estos autores, todo lo que el surgimiento de la psicología social desde sus inicios al hoy. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.